Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. La idea de buscar la riqueza, bueno, no es precisamente nueva. Para nada. Pero, ¿y si te dijera que las claves para la prosperidad financiera no están en un algoritmo súper complejo, sino que ya estaban escritas en tablillas de arcilla hace miles de años? En la antigua Babilonia. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo El hombre más rico de Babilonia, el clásico de George S. Clason, de 1926. Y no vamos a hacer un simple resumen. No. La idea es preguntarnos por qué estas parábolas, ambientadas en la que fue la ciudad más opulenta de la antigüedad, siguen resonando tanto hoy. Es que eso es lo fascinante de Babilonia. El libro lo deja claro desde el principio. ¿El qué exactamente? No flotaba sobre un mar de petróleo, no tenía minas de oro a mano. Era un lugar, bastante árido. O sea que su riqueza no fue un golpe de suerte. Para nada. Fue un proyecto de ingeniería financiera y social. Fue una riqueza creada por sus ciudadanos, aplicando ciertos principios. Y esa es la premisa del libro. La prosperidad no es un accidente, es un sistema que se puede aprender. Totalmente. Y para entender ese sistema, el libro empieza con un problema que es universal y atemporal: la bolsa vacía. Nos presenta a Bansir, un fabricante de carros de primera, y a Kobi, un músico con un talento increíble. Ambos muy buenos en lo suyo. Los mejores. Trabajan sin parar en la ciudad más rica del mundo, pero ¿qué pasa? Que están frustrados, sin un duro. Y se hacen la pregunta del millón. Una pregunta que seguro que a más de uno le suena. Trabajamos duro, la riqueza nos rodea, ¿por qué a nosotros la fortuna nos ignora? Es que esa pregunta es el punto de partida de todo. Lo que les ocurre a Bansir y a Kobi es que tienen una revelación. Se dan cuenta de algo. ¿De qué? De que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, a hacer carros, tocar la lira, pero nunca han dedicado ni un solo día a estudiar cómo se construye la riqueza. Han esperado que ocurriera por arte de magia. Tal cual. Que su buen trabajo se tradujera en prosperidad, y eso no ocurre. Su punto de inflexión es decidir que la gestión del dinero es una habilidad en sí misma, una que tienen que aprender. Y deciden aprender del mejor, su amigo de la infancia, Arkad, que empezó como ellos y acabó siendo el hombre más rico de Babilonia. Y la historia de cómo aprendió Arkad es el corazón del libro. Sí, no es una fórmula mágica que le cayó del cielo. No es un conocimiento que tuvo que comprar con su propio esfuerzo, lo que ya es una lección en sí misma. Totalmente. Arkad era un joven escriba, y un día un prestamista muy rico llamado Algamish le encarga un trabajo urgente. Grabar una ley en una tablilla. Eso es. Y Arkad, que era muy listo, ve la oportunidad y le propone un trato. Trabajaré toda la noche sin descanso si a cambio me revelas el secreto para ser rico. Un buen trueque. Desde luego. Algamish acepta. A la mañana siguiente, con la tablilla terminada, el prestamista le da la clave. Y es de una simplicidad que casi desarma. Le dice: A ver. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Espera. Detengámonos aquí. Porque esto suena muy simple, pero es increíblemente profundo. Lo es. Una parte de todo lo que ganas te tiene que pertenecer. ¿No se supone que todo lo que gano ya me pertenece? Claro, esa es la trampa mental en la que caemos todos. Creemos que el sueldo es nuestro, pero en cuanto llega, empezamos a dárselo a todo el mundo. ¿Al casero? ¿A la compañía eléctrica? Al supermercado, a la plataforma de streaming. Pagamos a todos menos a la persona más importante, a nuestro futuro yo. El principio de pagarse a uno mismo primero invierte ese orden. O sea, antes de pagar una sola factura, Apartas una porción para ti. No es ahorrar lo que sobra al final de mes, que suele ser cero. Es ahorrar primero y vivir con el resto. es un cambio de paradigma total. El libro propone una regla muy concreta: guardar como mínimo una décima parte, un 10%. Y Arkad al principio duda, lógicamente. Facilidad. Es que el efecto es sobre todo psicológico, ¿no? Sí. Al pagarte a ti primero, tu mentalidad pasa de ser la de un simple consumidor a ser la de un constructor de capital. Empiezas a valorar tu dinero de otra forma. Y te obliga a diferenciar. Ahí está. Esa disciplina de vivir con el 90% te obliga a diferenciar, por primera vez, de forma consciente, entre tus necesidades reales y tus deseos.
Y ahí es donde entra la segunda de las famosas 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Cierto, las que Arcad enseñó por orden del rey. Exacto, para que la prosperidad se extendiera por toda Babilonia. La primera manera es esta: empezar a llenar la bolsa con ese 10%. Y la segunda es controlar los gastos, que es la otra cara de la misma moneda. Tienes que aprender a vivir con ese 90% restante. Y aquí el libro hace una observación psicológica brutal, ¿Cuál? que hoy conocemos casi como la ley de Parkinson aplicada a las finanzas. Dice, y cito de memoria, los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo. Es una verdad como un templo. Tal cual. Te suben el sueldo y si no tienes un plan, ese dinero extra se evapora en pequeños lujos, en salir a cenar una vez más, en una suscripción nueva. El presupuesto entonces no es una cárcel. Para nada. Es el escudo que protege ese 10% que estás acumulando. Es tu defensa contra el autosabotaje financiero. Vale, ya tenemos el cimiento. Ahorrar el 10% y controlar los gastos. Pero con eso solo no se construye una fortuna, solo un pequeño montón de oro que no crece. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí entra la tercera manera, hacer que el oro fructifique. El dinero no puede ser un soldado perezoso durmiendo en un cofre. Tiene que ser un trabajador incansable. Exacto. La metáfora que usa el libro es potentísima. Cada moneda que ahorras es un esclavo de oro que debe trabajar para ti. Y los beneficios que genera esa moneda son sus hijos, que también deben trabajar. Y los hijos de sus hijos. Es el interés compuesto. Es una descripción perfecta del interés compuesto miles de años antes de que se formalizara el concepto. Pero claro, en cuanto pones a trabajar a tu ejército de oro, aparece un nuevo riesgo: perderlo. Y eso nos lleva a la cuarta manera, que es una advertencia fundamental. Crucial. Proteger los tesoros de cualquier pérdida. El primer principio de la inversión es la seguridad del capital, y Arcad lo aprendió por las malas. Cuéntanos. Su primera inversión fue un desastre total. Le dio todos sus ahorros de un año a un amigo, Azmur, que era fabricante de ladrillos. Un ladrillero. Un ladrillero. Para que viajara a Fenicia a comprar joyas exóticas y revenderlas. Azmur volvió meses después, avergonzado. Los fenicios, que eran comerciantes muy astutos, le habían vendido trozos de vidrio sin valor. La lección es cristalina: no le pidas a un fabricante de ladrillos que te asesore sobre joyas. Exacto. Pero aquí veo una tensión interesante. La regla 3 dice invierte. La 4 dice no pierdas dinero. ¿Cómo se equilibra eso en la práctica hoy día? Has dado en el clavo. Esa es la gran pregunta. El libro no dice que no asumas riesgos. Dice que no asumas riesgos estúpidos. Confiar en Azmur fue un riesgo estúpido. Entonces, ¿qué te diría un sabio babilónico? Te diría, si quieres invertir en, no sé, inteligencia artificial, primero invierte en tu propio conocimiento sobre el tema. Y segundo, busca el consejo no de un influencer que promete ganancias rápidas, sino de alguien con un historial probado. El principio es preferible un pequeño interés seguro a un gran riesgo. Eso es. Se trata de entender la diferencia entre invertir y apostar. Nomasir, el hijo de Arcad, aprende esto más tarde por las malas. Lo veremos luego. Antes, las últimas 3 maneras. La quinta es poseer una casa propia, como forma de reducir gastos. La sexta, asegurar ingresos para el futuro, o sea, planificar la jubilación. Y la séptima es mi favorita, y creo que era más olvidada hoy: aumentar la habilidad para adquirir bienes. ¿Por qué es tu favorita? Porque hoy nos obsesionamos con encontrar la inversión perfecta, el próximo Bitcoin. Pero a menudo, la inversión más segura y con el retorno más alto es la que haces en ti mismo. En tu propia formación. Exacto. Mejorar tus habilidades aumenta directamente tu capacidad de generar ingresos. Ese es el motor principal. El libro dice: cuantos más conocimientos adquiramos, más dinero ganaremos. Es el activo que nadie te puede quitar. Totalmente. Tu capacidad de generar ingresos es tu mayor activo financiero de lejos. Y esa idea conecta perfectamente con la siguiente parte del libro, las 5 leyes del oro. Que son una versión más refinada de las 7 maneras. Una especie de filosofía de inversión. Y se presentan a través de la historia de Nomasir, el hijo de Arcad, al que mencionabas antes. Y es una historia genial. Arcad, para probar a su hijo, le da 2 cosas: un saco lleno de oro y una tablilla de arcilla con las 5 leyes grabadas. Y le dice que vuelva en 10 años.
Y Nomasir, por supuesto, agarra el oro y apenas le echa un vistazo a la tablilla. Como haría casi cualquier joven. Se siente rico, invencible. Y como era de esperar, lo pierde todo. Primero en una carrera de caballos, confiando en un soplo, y el resto lo invierte con un socio en un negocio del que no sabía nada. Toca fondo. Se ve obligado a trabajar como un esclavo. Y es en esa miseria cuando se acuerda de la tablilla que le dio su padre. Y por fin la lee. Y no solo la lee, la memoriza y empieza a aplicarla al pie de la letra con el poco dinero que gana. Y poco a poco, invirtiendo con hombres sabios en negocios que sí entiende, recupera la fortuna y la multiplica. Cuando vuelve a ver a su padre, no solo ha recuperado el oro. Ha ganado algo mucho más valioso, la sabiduría para generarlo. Es que esa es la moraleja. El oro, sin sabiduría, se esfuma. Y las 5 leyes son un manual de prudencia financiera. Son muy lógicas. A ver, resúmelas. La primera, el oro acude a quien guarda al menos un 10%. La base. La segunda, el oro trabaja para el poseedor sabio, o sea, inversión activa. La tercera tiene que ver con el ladrillero, ¿no? Tal cual. La tercera, el oro permanece con quien lo invierte siguiendo el consejo de hombres sabios. La cuarta, el oro escapa de quien invierte en empresas que no les son familiares. Conoce tu terreno. Y la quinta, el oro huye de quien busca ganancias imposibles o sigue el consejo de estafadores. Vamos, el clásico, si parece demasiado bueno para ser verdad. Probablemente lo sea. Exacto. Pero todas estas reglas y leyes no sirven de nada sin un ingrediente fundamental: la mentalidad correcta, la determinación. Y para ilustrar esto, el libro nos cuenta la historia de Dabasir, El tratante de camellos. que no es alguien que empieza de cero, es alguien que ya está en el hoyo, ahogado en deudas. Dabasir es el ejemplo del desastre, un joven que gastaba sin control, que pedía prestado para mantener un estilo de vida que no podía permitirse. Acabó tan endeudado que huyó de Babilonia. Y su vida lo llevó a la desgracia. Fue capturado y vendido como esclavo en Siria. La historia lo encuentra en un punto límite, cuando escapa y está a punto de morir de sed en el desierto. Y en ese momento tiene una epifanía. Se hace una pregunta que lo cambia todo. ¿Tengo alma de hombre libre o de esclavo? Uf, qué pregunta. Es que esa pregunta es la clave de todo el capítulo. Se da cuenta de que un esclavo es alguien que se lamenta de su suerte y se rinde. Un hombre libre, sin importar sus circunstancias, lucha por cambiarlas. Y comprende que sus deudas son sus enemigos. Y que huir de ellas fue lo que le convirtió en un esclavo, literal y figuradamente. Y en ese momento descubre una verdad fundamental. Cuando se está determinado, se encuentran los medios. Y vaya si los encuentra. Esa determinación le da la fuerza para volver a Babilonia. Pero no vuelve para esconderse, sino para enfrentar a sus acreedores. Les presenta un plan de pago metódico. El famoso plan de las tablillas. Exacto. Destinando el 10% de sus ingresos a ahorrar, el 20% a pagar deudas y viviendo con el 70% restante. Y poco a poco paga hasta la última moneda y recupera su honor y su libertad. Su historia es la demostración de que ninguna situación financiera es irreversible si existe la voluntad de cambiarla. Y esto conecta con la idea de la diosa de la fortuna, que en el libro se discute si es puro azar. La conclusión es un rotundo no. La buena fortuna favorece a los hombres de acción. Y alertan contra una figura que me parece muy actual, el contemporizador. El procrastinador, el que siempre duda. Exacto. El que ve una buena oportunidad pero dice, me lo pensaré, ya veré mañana. El que sabe que debería empezar a ahorrar pero piensa, el mes que viene empiezo. La fortuna es impaciente. Según el libro, es una diosa que no tiene paciencia con los indecisos. Favorece al que, como Dabasir, toma una decisión firme y actúa en consecuencia, sin dudar. Al final, lo que nos dejan estas parábolas es un conjunto de principios que, despojados de la ambientación babilónica, son hábitos de una lógica aplastante. Y atemporal. Págate a ti mismo primero. Gasta menos de lo que ganas. Haz que tu dinero trabaje para ti con prudencia. Invierte en tu propio conocimiento y, fundamentalmente, actúa. No esperes a que la fortuna te encuentre. Y esto nos deja con una reflexión final. A ver. El plan de las tablillas de Dabasir es un método detallado, con porcentajes y pasos claros, para salir de deudas. Funcionó hace miles de años. Si las soluciones a problemas tan modernos como el sobreendeudamiento son tan antiguas y en el fondo tan sencillas, ¿Qué es lo que falla? ¿qué es lo que realmente impide a la gente aplicarlas hoy? El libro culpa a la contemporización, a la tendencia a dejarlo para mañana. Pero, ¿es solo eso? Yo me pregunto, si hoy el enemigo no es otro, más útil,
Arcad y Dabasir tenían una gran ventaja, la simplicidad. Tenían pocas fuentes de consejo. Y pocas opciones de inversión. Exacto. Hoy vivimos en un caos de información. Tenemos miles de sabios en YouTube, TikTok e Instagram, dándonos consejos contradictorios, vendiéndonos el próximo pelotazo. La parálisis por análisis. Quizás el problema ya no es la falta de acción por pereza, sino esa parálisis, el miedo a tomar la decisión equivocada en un mundo con infinitas opciones. Me pregunto qué consejo le daría Arcad a alguien que se enfrenta no a una tablilla con 5 leyes, sino a un feed infinito con 5.000. Este análisis ha llegado gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica.